Saludos. Llega la tarde de lunes, momento idóneo para encontrarnos y compartir criterios diversos sobre temas económicos de actualidad. Temas y contenidos que guardan relación con lo que usted vive a diario. Mi pretensión es ayudarlo a que comprenda, a que conozca un poco más sobre estos asuntos, a sabiendas de que eso no resolverá todos sus problemas, pero seguro le ayudará a percibir de otra manera las situaciones que se desarrollan económicamente en su entorno y, por supuesto, contribuir a que usted enriquezca su cultura sobre este tema. Nada que aprender, informarse y compartir conocimientos sobre economía nunca está de más. Una solución mágica para salir de la crisis económica que atraviesa el mundo no existe. Es una utopía irrealizable creer que de la noche a la mañana se termina la crisis, se acaba la inflación, disminuyen los precios, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas variables que quisiéramos ahora mismo se borraran del espectro económico de nuestro día a día. Algo así como vivir una película donde en 90 minutos se resuelvan los problemas y termine en un final feliz. Pero no ocurre así en la vida real, y menos aún en una situación económica tan compleja como se vive actualmente. Si de soluciones habláramos, dejando la magia a un lado, por supuesto, solo el incremento de la producción de bienes y servicios, más allá de medidas financieras de otro tipo que se tomen por bancos o gobiernos, puede conducir a la salida de este tenebroso túnel oscurecido por la crisis. La situación en Cuba, de hecho, más compleja que para cualquier otra nación por las razones archiconocidas, también requiere de una alternativa vinculada a producir más bienes y servicios con eficiencia y eficacia. Y no me refiero al trillado eslogan de hacer más con menos, del que yo en lo particular creo que una mala interpretación del mismo nos ha conducido durante años a una limitada capacidad de producir con calidad y diversificar producciones en el mercado. Me refiero a producir a partir de innovar, generar riqueza y desarrollar nuevas producciones a partir de un proceso eficiente. La presencia de insuficientes áreas o direcciones de I+D+I, como se llama desarrollo, investigación e innovación, en nuestras empresas y donde existen no juegan su cometido, hacen que hacer más con menos nos conduzca a la necesaria eficiencia y eficacia que genera desarrollo, pero de una manera muy distinta. No creamos más riqueza. No basta con solo querer las cosas, hay que diseñarlas con ciencia y con conciencia también, y ponerle financiamiento. Es imprescindible invertir en las ramas o sectores que generan riqueza de forma dinámica y que tributan rápidamente, como a buscar soluciones de problemas paralelos que generan las crisis, como la del acceso a alimentos de calidad a precios justos. Si yo tuviera que decidir hacia dónde concentrar recursos financieros, humanos y materiales, para de conjunto con la innovación científica ayudar a esa salida mágica de la crisis, les aseguro que dirigiría el colimador de mi accionar hacia el sector agrícola, hacia la producción de alimentos. Recientemente, el ministro de Agricultura cubano compareció en el programa televisivo Mesa Redonda para conversar sobre los principales desafíos del sector agrícola, las insuficiencias y las principales acciones que se trabajan. En dicha conversación se dieron datos del comportamiento del mercado internacional de precios y su influencia en la producción nacional. Se refirió al alza de precios de insumos como herbicidas y alimento animal, porque ambos han incrementado su precio un 167% en comparación a años anteriores a la COVID. Dentro de estos insumos, las mayores afectaciones se relacionan con la harina de soya, que creció un 151%, el fosfato monocálcico en un 258%, fertilizantes como el conocido NPK y la urea han incrementado sus precios un 300%, mientras el resto de los plaguicidas incrementa por 2 o 3 veces su valor. Por otro lado,
las producciones imprescindibles para la mesa del Kumaro disminuyen de un año a otro de manera escalofriante. La producción de huevo es una de las más afectadas. De más de 8 millones de gallinas en producción que posibilitaban producir en el año 2020 unos 5 millones de huevos diarios, hoy se cuenta con solo 3 millones de gallinas ponedoras que aportan unos 2,2 millones de huevos. Al igual que el porcino, que de una producción hace 5 años atrás de casi 200.000 toneladas, ahora solo se producen unas 16.000 al año, se ha dejado a la importación casi todo el alimento que requieren, sin invertir para producirlo en Cuba, cuando se gasta el poco dinero de que dispone el país en comprar alimentos que a su vez se gastan y no se invierte parte de ese dinero en producirlo aquí. Estamos dando la espalda a una ley económica esencial definida por Marx, la de reproducción simple del capital. Además, que nos acostumbramos de mala forma a vivir de la importación sin producción. Otros ejemplos están en el arroz, del cual solo se produce el 10% de lo que se necesita y lo que se hacía años atrás, sin que esto completara la demanda del país, por lo que de unas 30 o 40 mil toneladas que se producen hoy, se requiere llegar a las 600 o 700 mil para no depender de la importación de este grano, el cual es acompañante histórico de la mesa cubana junto al frijol. Durante generaciones, el cubano se acostumbró a que no le faltara el arroz con frijoles en la mesa. Hoy, esto es prácticamente imposible, porque el grano de color también está ausente y cuando aparece, a precios inaccesibles para la mayoría de la población. En el lustro comprendido entre 2017 y 2021, el país dedicó a invertir en el sector agroalimentario para producir alimentos entre un 3 y un 6% del total de las inversiones de esos años. Algo realmente poco comparado con otros sectores que no aportan de inmediato a la solución de la crisis. Es por ello que ante la disyuntiva de comparar en el extranjero estos productos, incluyendo los propios alimentos de los que importamos el 80% de la canasta básica, es necesario producirlos en Cuba. Nos sobran las tierras improductivas, las toneladas de marabú, disponemos de una estructura hídrica favorable, pero así todo no enrumbamos el camino adecuadamente en la producción de alimentos, algo que genera los mayores disgustos en la población. Primero por la escasez y después por los altos precios del alimento cuando se encuentran. Invertir a nivel de municipio, de provincia y de país en la producción de alimentos es más que una necesidad, es una alternativa de supervivencia. No solo estas limitaciones con la producción nacional acrecientan la brecha inflacionaria y la baja producción. La migración del campo a la ciudad, la paralización de construcción de comunidades agrícolas, como se hacía en los años 70 y 80 del pasado siglo, para estabilizar la fuerza de trabajo en el campo. El poco llamativo de los perfiles de carreras vinculadas a la producción agropecuaria son factores también que interfieren en el proceso. Por otro lado, las limitaciones con el acceso a los combustibles y maquinaria, la falta de financiamiento para la industria nacional, proveer de los insumos necesarios al sector, tierras entregadas que aún no producen y otras que se conservan sin entregar, cubiertas de maleza y marabú, el deficiente control a los pocos recursos, baja cobertura de áreas de riego y deterioro de los sistemas de riego existentes, abrumados por los años y la falta de mantenimiento. Todos son factores que afectan el desarrollo agrícola. Por ello insisto en que dejar de importar y utilizar ese dinero en invertir para producir dentro del país puede ser una alternativa viable para que fortalezca la economía circular e irradie en varios sectores de la economía a la vez. El hecho de contar con una ley de soberanía y seguridad alimentaria no basta. El ministro de la Agricultura insistió
en la necesidad de un cambio en la forma de gestionar la agricultura, teniendo en cuenta las condiciones actuales del país, la situación internacional y el cambio climático. El tiempo corre y se acaban estos 12 minutos de nuestro encuentro. En espera de volvernos a encontrar, les dejo un mensaje en forma de moraleja. Este dice: un hombre ya anciano vivía solo en Minnesota, Estados Unidos. Él quería arar la tierra de su jardín para plantar flores, pero este es un trabajo muy pesado para alguien de su edad. Su único hijo, que normalmente lo ayudaba en las labores de trabajo, estaba preso en la cárcel. El anciano escribió una carta a su hijo contándole el problema. Querido hijo, estoy triste porque este año no podré plantar el jardín. Odio no poder hacerlo porque tu madre adoraba las flores y este es el momento justo del año para hacerlo. Pero soy demasiado viejo para cavar la tierra. Si estuvieras aquí, no habría problema, pero sé que no me puedes ayudar estando preso. Con amor, tu padre. Poco después, el padre recibió el siguiente telegrama de parte de su hijo. Por amor de Dios, padre, no cabes en el jardín. Ahí fue donde enterré los cadáveres. A las 4 de la madrugada del día siguiente, una docena de agentes del FBI, policías, aparecieron y excavaron todo el jardín. Usaron hasta maquinaria, pero se fueron sin encontrar ningún cuerpo. Confuso, el padre escribió al hijo contando lo sucedido, y esta fue la respuesta. Era lo máximo que podía hacer desde donde estoy en esta prisión. Ahora ya puedes plantar las flores en el jardín. Moraleja: la estrategia lo es todo para la solución de un problema, tanto para un problema sencillo que se le presente en la vida cotidiana, como para un gestor o profesional competente que dependa de ello para su trabajo. Recuerde que tener problemas es inevitable, ser derrotado por ellos es opcional. Con este mensaje me despido. En 7 días nos estaremos volviendo a encontrar para compartir ideas, conceptos o experiencias sobre un tema económico de actualidad. Hasta entonces, recuerde que aprender y cuidar de su economía implica mirar con confianza hacia el futuro. Nos vemos.